Buena semana, ¿cómo les va? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad MBD Noticias, edición central. Natalia Nogués, bienvenida. Muchas gracias, bienvenido también, Martín. Terminando septiembre ya, es cierto, increíble. Es cierto. Estamos en la recta final del mes de inicio de la primavera, ya metidos y metidas en primavera, aunque todavía con el tiempo un poquito cambiante en Montevideo. Bueno, la primavera viene con eso, generalmente. Viene con eso y con un montón de información. Sí, que empezamos a repasar, porque el presidente Luis Lacalle Pou se mostró sorprendido por la detención del jefe de su custodia, Alejandro Astesiano, quien, recordemos, fue arrestado ayer en la residencia presidencial de Suárez y Reyes por su presunta responsabilidad en la falsificación de documentos necesarios para tramitar pasaportes rusos. La causa está a cargo de la fiscal de flagrancia, Gabriela Fossati. El presidente confirmó que Astesiano lo acompañó a su viaje de vacaciones y que la detención se produjo poco después del arribo al país. Además, se hizo responsable de su contratación. Sí. Aseguró que el funcionario no tiene antecedentes penales, aunque en el pasado hubo más de 20 indagatorias sobre su conducta. Y también manifestó que hacía unos 20 años, grosso modo, que había un vínculo. Exacto. Por actividades políticas. Por actividades políticas, porque incluso había estado presente en la campaña de su padre, claro, Luis Lacalle Herrera. En una de las campañas del expresidente, así es. Bueno, esto es simplemente el adelanto de lo principal, pero hay más, como siempre. Hay más y tenemos los titulares. Falla informática dejó sin actividad a sucursales del Brou y a su aplicación eBrou. El comisario mayor Álvaro Trinidad ordenó tareas de seguimiento y vigilancia sobre Gabriel Pereira por informaciones sobre corrupción policial que estaba divulgando el periodista. El sindicato policial de Montevideo expresó preocupación por las denuncias sobre escuchas telefónicas ilegales a dirigentes de la organización. El presidente del gremio de periodistas afirmó que se activó una luz amarilla en cuanto a la situación de la libertad de expresión en Uruguay. En el Día Mundial de la Anticoncepción, el Movimiento por los Derechos Sexuales y Reproductivos pide más educación y mayor compromiso del Estado en asegurar el acceso. Intergremial Universitaria anunció una serie de movilizaciones en reclamo de mayor presupuesto. Ocuparán las facultades de Psicología, de Información y Comunicación y de Ciencias Económicas, además del ISEF y la sede Maldonado del CURE. La Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay manifestó hoy su preocupación por los anuncios de cambios a cargo de las autoridades de la educación. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el gobierno tiene indignación selectiva por la alimentación en las escuelas. Hubo al menos 15 muertes, entre ellos las de 11 niños y niñas, en un tiroteo en una escuela rusa. La coalición de derecha italiana ganó las elecciones con 44% de los votos y su líder, la dirigente neofascista Giorgia Meloni, se dispone a convertirse en la primera mujer que gobierna el país. El interior vibró con el Festival de Folclore en Durazno, la fiesta del chorizo en Pan de Azúcar y la fiesta de la chacra en Canelones. El saludo a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM o en uniradio.edu.uy. Y creo que empezamos nuestra recorrida por exteriores, Martín. Así es, Natalia, con la pregunta de siempre, ¿dónde andarán los móviles hoy y qué temas tendrán el movilero y la movilera hoy entre manos? Empezamos por el movilero Diego Martini, que tiene entre manos al tema del día, así que ya mismo establecemos contacto para saber cómo podemos adelantar más de lo que mencionamos. ¿Cómo te va, Diego? Así es, compañeros, muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos acá en Plaza Independencia. A nuestras espaldas está Presidencia, la Torre Ejecutiva. La jornada de hoy se dio principalmente acá porque el presidente de la República a la tarde brindó una conferencia de prensa sobre lo que fue la detención de su jefe de custodia, Alejandro Astesiano, que fue detenido ayer justamente en Suárez y Reyes, y el presidente se enteró por el propio Astesiano cuando llegó a Suárez y Reyes que lo iban a detener, y esto fue dada la información por el jefe de Información e Inteligencia, Claudio Correa, quien le aseguró que, bueno, tenían que llevárselo detenido por pedido de la fiscal Gabriela Fossati. ¿Qué sucedió? Bueno, se lo acusa a Alejandro Astesiano de brindar partidas de nacimiento falsas para que ciudadanos rusos que están necesitando pasaportes para poder salir de su país producto de la guerra con Ucrania, bueno, les daba ese material, digamos, ese requisito administrativo para poder tener pasaportes falsos. Se dio cuenta de una persona, un ciudadano ruso de nombre Román Krapov, que
solicitó un pasaporte, se dio cuenta del ciudadano uruguayo que le estaba brindando esta información y se llegó a la figura de Alejandro Asteniano. Hoy el presidente dijo que se manifestó totalmente sorprendido, por más que Asteniano tenía más de 20 indagatorias. Pero atención con este dato: hoy Asteniano, cuando se hizo el control de detención en Fiscalía, reconoció que él tenía un antecedente, y es un antecedente del año 2002 por estafa, aunque sin presión, un antecedente que además prescribió. Pero estaremos ampliando en minutos nomás sobre lo que dijo el presidente y sobre quién es Alejandro Asteniano. Muchas gracias, Diego. Móvil planteado y agrego repercusión, y para eso Macarena Vico, segundo móvil. ¿Cómo te va, Macarena? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Estamos en la sede del Frente Amplio porque la mesa política está trabajando varios temas, entre ellos la inseguridad alimentaria de varias personas de la población uruguaya y el precio del combustible basado en los técnicos, en los informes de los técnicos dentro de ANCAP. Pero además, en las últimas horas sumó las repercusiones que pueda tener la detención del jefe de seguridad de la presidencia, como comentaba recién Diego. Bueno, habrá declaraciones más tarde de parte de la mesa política sobre este tema también. Se han dicho muchas cosas aparte este día, como siempre. Sí, ¿qué se dijo? A ver. Hasta el viernes no sabíamos si efectivamente en el primer ciclo, bueno, ahora en este tercer trayecto, íbamos a tener presencia en los profesores de literatura. Y en realidad cambia la denominación, es arte con énfasis en literatura. Hay cursos de ciencias físicas en primero y en segundo, y pasaríamos a tener un taller optativo en séptimo. La realidad de este país era que el sistema estaba curricular, y en general, pero curricular en particular, estaba absolutamente fragmentado. La discusión educativa continúa, más adelante tendremos más. Y tenemos otro de los adelantos con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo están, compañeros? Espero que estén muy bien. Más allá de toda esta agenda claramente política, hay también una agenda de derechos, y de hecho hoy es el Día Mundial de la Anticoncepción, y sobre eso vamos a estar hablando en el informe del día de hoy. ¿Qué es la anticoncepción? ¿Por qué se la considera un derecho? ¿Cuáles son los números de acceso a la anticoncepción en nuestro país? Y también, ¿qué es lo que debe estar presente en la consulta ginecológica una vez que una persona elige, bueno, averiguar un poco más y tomar decisiones con respecto a la anticoncepción? Sobre todo esto vamos a estar hablando en unos minutitos nada más. Como se sabe, aparte del informe cotidiano de Julieta, tenemos habitualmente columnas de distintos temas, y el ambiente ha ido, Natalia, ganando espacio en MBD Noticias Central. Por suerte, en este informativo, en esta edición, está teniendo un gran espacio, y por eso tenemos una columna semanal de nuestra compañera Mariana Abreu. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches. Vamos a estar hablando del agua y del proyecto Neptuno, un tema que ya abordamos, pero vamos a ir por otra de las discusiones que hay en relación a esta nueva planta potabilizadora que se pretende construir en el departamento de San José. Hablamos si el modelo de gestión implica o no la privatización del agua, y ahora vamos a abordar esta nueva interrogante de si el proyecto Neptuno es la mejor alternativa o no para dar solución al problema del abastecimiento de agua potable en nuestro país. Muchas gracias. Seguimos adelante con otras informaciones porque hay justamente mucho para avanzar en esta jornada. Estamos esperando el contacto con nuestros compañeros en los móviles. El tema del día ha sido presentado por Diego y creo que sigue por ahí, ¿eh? Sí, vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini. Así es, compañeros. Bueno, recordemos lo que fue esta jornada. En la introducción tiré bastante información porque hay bastante información a propósito de lo que es este caso de Alejandro Asteniano, el jefe de custodia del presidente de la calle Pou. Recordemos que el presidente de la calle Pou pidió licencia para irse de vacaciones del 20 al 25 de septiembre. Esto fue la semana pasada. Alejandro Asteniano acompañó al presidente en estas vacaciones porque es parte de su anillo de diamantes, como se dice, esa custodia personal que lo acompaña siempre al presidente, que es parte de su sombra, digamos, para el cuidado de lo que requiere un mandatario presidencial. Alejandro Asteniano lo conoce, como dijo el presidente hoy acá en la conferencia de prensa, desde 1999, porque era parte también de la seguridad, y por ese intermedio le llega al presidente del ex canciller Sergio Abreu. Allí es donde conoce el presidente a Alejandro Asteniano. Bueno, estando el presidente de vacaciones, cuando va a Suárez y Reyes, se encuentra que el director de Información y de Inteligencia, Claudio Correa, le manifiesta que se lo van a llevar detenido a
Alejandro Asteñano por pedido de la fiscal Gabriela Fossati. El presidente dijo que esto lo tomó absolutamente por sorpresa, que no tenía ningún indicio de que esto podía pasar, y el presidente hoy lo explicó en conferencia de prensa, así que escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la República. Si ustedes se sorprendieron de la noticia, imagínense quién habla cuando estos últimos 5 días estaba afuera con mis hijos y con la persona que ayer fue detenida. Cuando llego al aeropuerto de Carrasco, a la base aérea, se me informa por esta propia persona, el jefe de la seguridad, de mi seguridad, de que estaba en la residencia presidencial el director de inteligencia, el señor Correa, esperándome. Allí concurrí, apenas llegué a la casa, a Suárez Chico, en un breve intercambio de palabras. Me dijo de qué se trataba el asunto. Convocamos a esta persona al escritorio donde estábamos reunidos y se lo detuvo. Yo lo conocí a Alejandro en el año 99 en una campaña, después lo vi de vuelta en el 2004, después lo vi de vuelta en el 2014 y en el 2019 me acompañó en toda la campaña. Me cuidaba a mí, a mi familia. Yo no le entrego lo más preciado que tengo, que es mi familia, a una persona que pudo tener un indicio de que actúa por fuera de la ley. No tiene antecedentes penales. De hecho, ustedes, no sé si ustedes, tu propio medio, pero los medios lo publicaron en su momento, no tiene antecedentes penales. Y sobre lo que va a suceder, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo los elementos que tengo hasta este momento es que una orden de detención no se libra porque sí. Me imagino que la fiscal tiene indicios, no sé de qué involucramiento, lo desconozco. Veremos después de las próximas horas cuál es el dictamen primario que hace la fiscal y obviamente que uno tomará las medidas en consecuencia. Bien, ahí estaba la palabra del presidente a propósito de Alejandro Asteñano y su detención. Ahora, Alejandro Asteñano tenía más de 20 indagatorias, por lo menos desde 2003, frente a la justicia por diversos delitos. Estos son indagatorias, no son antecedentes respecto a lo que dice el presidente. Ahora bien, hoy el propio Alejandro Asteñano, cuando se le hizo el control de detención, está detenido por la Fiscalía, que tiene un plazo máximo de 48 horas. Hoy se estarían cumpliendo las primeras 24, por lo que Fiscalía mañana definirá si lo imputa o no a Alejandro Asteñano. El propio Alejandro Asteñano hoy reconoció que tuvo antecedentes penales y se refiere justamente a una causa del 18 de abril del 2002 por estafa, en una pena que se le dio sin prisión, pero en ese momento se lo condenó en un delito que ya prescribió, por ende está bien, técnicamente no tiene antecedentes, pero hoy cuando se le consultó a Asteñano por esto, él dijo que sí tenía esta causa del 2002. Les propongo en este breve resumen ver todas las indagatorias que tuvo Asteñano. Alejandro Andrés Artesiano Severghini, de 48 años, uruguayo, casado, es el jefe de seguridad presidencial. Según los registros del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, Artesiano tuvo indagatorias por delitos de hurto, estafa, apropiación indebida y daño. Los primeros registros son de 2003. La mayoría de las indagatorias del jefe de custodia presidencial fueron en Montevideo, pero también tiene indagatorias en Canelones, Maldonado y Colonia por estafa. En el Sistema de Gestión de Seguridad Pública no figura ningún antecedente judicial. En septiembre de 2003 fue indagado por hurto y en diciembre del mismo año por apropiación indebida. En julio de 2004 también fue indagado por apropiación indebida. En 2005 fue indagado otra vez por apropiación indebida y por delito de estafa. En abril de 2007 figura una indagatoria por hurto. En noviembre tiene 2 eventos policiales cargados del mismo día, uno asociado a un vehículo recuperado y otro por apropiación indebida. En abril de 2009 fue investigado por estafa. En diciembre de 2011 por estafa, esta vez en Canelones. Ese mismo mes fue indagado por estafa en Colonia. En 2012 tiene 10 eventos policiales cargados en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, 4 requisitorias, una averiguación de paradero, una constancia policial y 4 indagatorias por delitos de daño en agosto, apropiación indebida en agosto y 2 estafas en Maldonado, en diciembre con diferencia de una semana. En 2013 volvió a ser indagado por estafa. En 2014 tuvo otra constancia policial, esta vez de la Unidad de Delitos Complejos de la Dirección de Investigaciones de la Policía. En julio de 2017 una requisitoria de averiguación de paradero y en septiembre de 2018 tiene otra.
Según informó Sarandí, el ex policía Jorge Luis Borges, uno de los subjefes de Artesiano, trabajaba en la zona 4 del área de investigaciones de la Jefatura de Policía de Montevideo. Sarandí consignó que integró un grupo de policías que fueron indagados por extorsión, privación de libertad y coimas. El decreto 16/006 de 2006 reglamenta el Servicio de Seguridad Presidencial. Es una dependencia de la Presidencia de la República subordinada a la Prosecretaría de Presidencia. El prosecretario es el encargado de coordinar todo lo referente a la seguridad del presidente de la República, su familia y de quienes se disponga. El asesoramiento y comando está a cargo del jefe de servicio, es decir, de Artesiano. Las funciones de Artesiano son las de administrar los recursos asignados a su dependencia, ser enlace directo con el Ministerio del Interior y la Policía, coordinar con los militares la seguridad perimetral y controlar el cumplimiento administrativo de las medidas que se toman. Muy bien, compañeros, recordemos entonces que la fiscal Gabriela Fossati tiene a cargo al jefe de custodia del presidente Lacalle Pou. Deberá definir si lo imputa o no por un delito, recordemos, vinculado a la facilitación de información falsa, en este caso de partidas de nacimiento, para que ciudadanos rusos puedan obtener pasaportes. Y recordemos que hay un caso, el de Román Karpov, un ciudadano ruso que lo obtuvo de forma falsa, que se dio cuenta de esto producto de otro ciudadano uruguayo que también está involucrado, porque son varias las personas que están involucrados, hay profesionales también que están involucrados, para facilitar información requerida administrativamente para que ciudadanos rusos, como les decía, que están requiriendo pasaportes para poder irse por el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, lo buscan hacer de esta forma ilegal. Así que esta es la investigación que la fiscal Gabriela Fossati está llevando adelante. Gracias, Diego. Seguimos desde estudios con otras informaciones, porque el periodista Gabriel Pereira denunció la existencia de un sistema de vigilancia y seguimiento a su persona a cargo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Sin hacer ninguna acusación directa, detalló algunas características del director nacional de policía, quien se mostró molesto por información que él publicó. Me llamaron dos fuentes que yo tengo hace muchos años, en las cuales confío plenamente, para contarme esto de que el jueves había habido una reunión en Maldonado y Paraguay, en la sede de inteligencia, donde el número 3, Álvaro Trinidad, había dicho a un grupo de policías que tenían que hacer vigilancia y seguimiento, presuntamente por las informaciones policiales que yo daba de casos de corrupción, supuestamente buscando quiénes eran mis fuentes, ¿no? La información que tengo es que esta gente, la gente de inteligencia, no actúa, no es gente que suele actuar por motu propio, sino que reciben órdenes. Pero como dije en el tuit que puse yo, la verdad que por lo menos de las autoridades políticas del Ministerio del Interior no creo que estén atrás de esto. Pereira realizó algunas puntualizaciones sobre quien ocupa el número 4 en el Ministerio del Interior, Diego Fernández, director nacional de la Policía. Si bien no hace una acusación directa, por sus características podría presentar una sospecha. El número 4 es un policía, es un hombre que trabajó en inteligencia, que se ha molestado mucho por las informaciones que he publicado. De hecho, en el caso del jefe de policía de Salto, la investigación sobre el mal manejo de los vehículos oficiales le recayó en él. Es un hombre que tiene injerencia directa sobre los servicios de inteligencia. Es un hombre que el sindicato policial lo denunció por instaurar viejas prácticas. Es un hombre que puso el cuadro y nombró a una oficina de la inteligencia con el nombre de Castiglioni, torturador durante la época de la dictadura. Yo hago simplemente eso, separo a las autoridades políticas del ministerio de él, pero no estoy haciendo ninguna acusación. El periodista dijo que claramente hay una nueva orientación en la policía luego de desvincular a anteriores mandos que estuvieron 20 años en esos cargos y que muchos de los nuevos son de la vieja guardia. En ese sentido, puntualizó que en los servicios de inteligencia los controles son importantes. Pereira expresó que no realizará una denuncia penal porque entiende que es un caso difícil de aclarar. Bueno, el presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay, de APU, Fabián Cardoso, aseguró que se está siguiendo con atención la denuncia presentada por el periodista Gabriel Pereira. Sí, denuncia que según Cardoso es de extrema gravedad. Nuestra intención es monitorear esta situación, obviamente de acuerdo a lo que el periodista, en base a su libertad de elegir, más allá de la representación o no, de formar parte de la organización, nosotros nos interesa que este tipo de temas no queden por simplemente una denuncia pública que alguien puede hacer en un medio de comunicación. Es de extrema gravedad
Nosotros hemos dicho más de una vez que lamentablemente algunas de estas cosas que son habituales, que pasen en otros países de la región, antes no llegaban al Uruguay. Pero lamentablemente parece que sí. Todo lo que tenga que ver con investigación a periodistas, en este caso desde el propio Estado. Anteriormente dimos cuenta de otra situación lamentable, que fue una amenaza a una periodista como es Silvia Techera, una colega del departamento de Cerro Largo. En sí, lamentables episodios que no eran comunes en el Uruguay y que dan cuenta de que tenemos que activar al menos una luz amarilla en cuanto a la situación de la libertad de expresión en el país. Sin duda estamos en una nueva época donde obviamente hay muchos periodistas que están teniendo un alto perfil en investigaciones, en colocar temas que de repente antes no estaban en la agenda informativa. Y bueno, cuando eso pasa, obviamente a veces se producen reacciones de este tipo, por supuesto no compartibles para nada desde el poder político o desde alguien que se siente tocado por alguna de esas investigaciones. Les contamos que a esta hora está terminando una reunión entre una delegación de la Asociación de la Prensa Uruguaya, justamente APU, y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Cuando haya derivaciones las compartiremos. Y a propósito de este tema, desde el Frente Amplio se hizo un pedido de informes. Sí, piden que se amplíe información para esclarecer este hecho. El pedido de informes con fecha de hoy, dirigido a Beatriz Argimón, se centra en la información difundida hoy por Gabriel Pereira en Radio Sarandí, informando que funcionarios de la Dirección General de Información e Inteligencia habrían recibido la orden de que se le hiciera una vigilancia y seguimiento. En tal sentido, Pereira informó que la orden habría partido del tercero al mando de la Dirección General de Información e Inteligencia. Ante la gravedad de lo denunciado, los senadores del Frente Amplio solicitan la siguiente información: que se identifique quién es el tercero al mando de la Dirección General de Información e Inteligencia, así como todas las dependencias donde prestó servicios desde su ingreso a la Policía Nacional, incluyendo no solo unidad ejecutora, sino también el correspondiente departamento interno de la misma, agregando copia del legajo del funcionario. Informe de quién dio la orden al tercero al mando de la Dirección General de Información e Inteligencia de seguir al periodista Gabriel Pereira. Informe de si se impartió por o estaban en conocimiento de dicha orden algunos de los siguientes funcionarios: el ministro del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, el director general de Secretaría del Ministerio del Interior y el director de la Policía Nacional, y además se pide un informe de si estaba en conocimiento de dicha orden el director general de Información e Inteligencia, así como por su comando. Por último, se agrega que en caso de desconocer alguna de las respuestas a las preguntas anteriores, se solicita se informe si se dispuso algún procedimiento disciplinario, información de urgencia, investigación administrativa o sumario administrativo, identificando número de expediente y dependencia encargada de su instrucción. También se pide que se informe la Fiscalía, a la cual se puso en conocimiento de lo denunciado públicamente por el periodista Gabriel Pereira. Y el secretario general del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Ricardo González, dijo a MBD Noticias que existe mucha preocupación por las denuncias sobre escuchas telefónicas ilegales a dirigentes de la organización. Y por este tema también le pidieron una reunión, en este caso en carácter urgente, al ministro Heber. La semana pasada recibimos por parte de compañeros, de colegas, de que podía estar dando esta misma situación de tener los teléfonos intervenidos y todo esto en dirigentes del sindicato. Y concretamente es eso, que dirigentes del sindicato tendríamos intervenido en nuestros teléfonos, que nos preocupa, y de ser así sería una situación gravísima, de ser certero, es algo que es grave. Esto llevó a que en el día de hoy le transmitiéramos al señor ministro del Interior el pedido de una reunión para poder reunirnos y plantear esta situación, ¿no? También separa un poco lo que es el mando político del Ministerio del Interior con el mando jerárquico, porque a nosotros esto nos llega de que se estaría dando por parte del mando jerárquico, no del mando político del Ministerio del Interior. Por eso también un poco esperar a poder reunirnos con el ministro para transmitirle esta situación que la verdad que nos preocupa mucho. Y bueno, por ahora es eso. Seguramente en el correr de las horas vamos a tener el día y la hora, que calculo que si no es hoy será mañana, y esperemos que a la brevedad nos podamos reunir para plantear esta inquietud, ¿no?
Ahora agenda educativa, porque la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay manifestó su preocupación tras los recientes anuncios de cambio justamente en la educación hechos por las autoridades de la ANEP. La preocupación central de los profesores está basada en la formación docente, ya que tal como está previsto en la reforma, perderían 10 cursos en 4 años. Hasta el viernes no sabíamos si efectivamente en el primer ciclo, bueno, ahora en este tercer trayecto, íbamos a tener presencia los profesores de literatura. Y en realidad cambia la denominación, es arte con énfasis en literatura. Allí no habría mayor problema, en realidad, en el área de la literatura. Hay otras asignaturas como física química que sí reducen notablemente la carga horaria y eso es una gran preocupación. Pero la preocupación central para nosotros actualmente está en la formación docente. No tuvimos participación de ningún tipo, solamente para elaborar mallas. Y esas mallas en realidad implican un recorte notable en los contenidos. Entonces hay como una contradicción entre la calidad de la formación que se pretende ofrecer a los estudiantes de formación docente y por otro lado el recorte en los contenidos. Nosotros actualmente en la carrera de literatura, en los 4 años, tenemos 22 asignaturas, 22 cursos anuales. Y con esta reforma se plantea un recorte muy grande de esos contenidos. Pasaríamos a tener 10 asignaturas semestrales y 2 anuales, por lo cual perdemos 10 asignaturas, ¿no? 10 cursos en esos 4 años. Y un grupo de docentes de física y química de secundaria enviaron una carta al presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, por la carga horaria asignada para las ciencias físicas en 7º y 8º grado. Mónica Franco, representante de este grupo de docentes, de este colectivo, manifestó su preocupación por lo que se define como pérdida de horas docentes justamente y también advirtió que se están perdiendo espacios de la disciplina científica para ser sustituidos por talleres. La profesora de química Mónica Franco explicó que el grupo que representa es de docentes que no están agremiados, pero que se autoconvocaron ante la sorpresa que les causaron los anuncios realizados por las autoridades de la educación respecto a la reforma de la currícula. Lo que nosotros solicitamos es rever esa situación. Hoy, para que el público lo pueda entender, hay cursos de ciencias físicas en 1º y en 2º y pasaríamos a tener un taller optativo en 7º que en realidad la malla expresa que complementa los saberes y los conocimientos de las asignaturas, pero no hay cursos de las asignaturas. Entonces a nosotros eso nos preocupa mucho por 3 cuestiones. La alfabetización científica es indispensable para los individuos para tomar decisiones cotidianas. El saber científico además contribuye a la formación como ciudadanos para involucrarse en discusiones públicas sobre temas propios de las ciencias. Y un tercer factor es que forma parte de la cultura de los individuos. Entonces creemos que estamos perdiendo espacios propios de las disciplinas científicas, sustituyéndolos por talleres que además son semestrales, lo que parecería traer, si bien no surge claramente del documento, una reducción de las horas docentes también, cosa que preocupa. Bueno, y para conocer algo más de este plan de educación básica integrada que se conoció hace algunas horas, hace pocos días, en realidad, que forma parte de esta reforma educativa, es que tenemos una entrevista central que llevará adelante nuestro compañero Martín Rodríguez. Nos venimos al rincón de la entrevista de hoy porque hablaremos con Julián Mazzoni, que es representante docente, uno de los 2 consejeros docentes en representación de las y los docentes en el Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP. Mazzoni, bienvenido, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Por qué usted y Daisy Iglesias, que es la otra representante docente, en la sesión del CODICEN de la ANEP que aprobó este plan de educación básica integrada del que veníamos hablando en el MB de Noticias de hoy, se abstuvieron? Bueno, vamos a indicar que en realidad nosotros desde que se votó en el seno del Consejo Directivo Central el marco curricular nacional, que es digamos, el enfoque teórico de toda esta transformación, nosotros votamos en contra ahí y de ahí en adelante optamos por, de alguna manera, decirle al resto a la mayoría del CODICEN,
que nosotros no nos responsabilizábamos políticamente por la ejecución de la transformación y que por lo tanto nos íbamos a abstener. Yo te quiero decir que hemos recibido algunas críticas de nuestros votantes, de los compañeros que representamos. O sea, de docentes sindicalizados y sindicalizadas. Y de algunos que no lo son tampoco. Nosotros representamos en este momento a todos. Reconsideraremos probablemente. Tanto usted como la Iglesia fueron elegidos por listas vinculadas a sindicatos, por supuesto, eso el comentario. Pero, sí. Esto lo vamos a tener que reconsiderar con la compañera, pero la política nuestra es decir, bueno, la instrumentación va por cuenta de ustedes, nosotros no tenemos responsabilidad política en esto y esa fue la decisión de abstención. No tienen responsabilidad política, pero sí como docentes tienen seguramente opinión, conocimiento y una trayectoria de muchos años. Bueno, sí. ¿Y por qué no volcar eso en una posición, sea favorable o negativa? Bueno, era una decisión que ya habíamos tomado entre los dos desde hace un tiempo. Pero insisto, si es necesario modificar esa posición, lo haremos, pero yo no creo que no es lo esencial. En este caso, lo esencial es que a nosotros nos parece mala la propuesta y por lo tanto hemos señalado nuestras críticas, que ya las veníamos haciendo. Yendo a lo esencial de este plan de educación básica o básico integrada, ¿qué señala usted como lo más importante? Bueno, yo como lo más importante señalaría que acá lo que hay no hay novedades importantes. En realidad lo que se hace es tomar la reformulación 2006 del ciclo básico de secundaria y el CBT de la UTU. ¿Qué es el CBT, perdón? Ciclo básico tecnológico CBT. De la UTU. Está bien, hay que aclarar, nosotros a veces tenemos un lenguaje interno que... Con esas dos cosas como base se elabora la propuesta agregándole algunos elementos que aparentemente pueden ser novedosos, que tienen que ver con agrupamientos de asignaturas y demás. Y además con todos estos problemas que ustedes estaban pasando. Yo creo que en estos días las diferentes asociaciones, ahora hablaba un profesor de literatura, hemos recibido posiciones de los docentes de química, de física, de dibujo, de educación musical. En realidad hay una gran preocupación que por suerte se está manifestando y que llega a alimentar nuestras posiciones. Yo diría que hubo mucha alaraca en torno a esto, como que iba a ser una propuesta radicalmente transformadora, y lo que hay en realidad es una reducción de contenidos y demás que seguiremos trabajando para que no se profundice. Pero hoy Robert Silva estuvo en estos estudios por la mañana en Ciudad Viva y dijo que los cambios que digamos incluyen a las asignaturas no van a generar pérdidas de horas docentes. Le planteo este tema porque de alguna manera usted lo mencionó recién. Que por ejemplo, quienes hoy dan asignaturas en el sentido como se venía dando, en los talleres seguirán teniendo esas horas. ¿Usted qué piensa? Bueno, no es lo mismo en un taller donde se trabaja de otra manera que en una asignatura que implica una planificación, una epistemología detrás y demás que no van a estar. ¿Y en un taller cuál sería la diferencia para que lo entendamos quienes no tenemos formación en educación? Generalmente en un taller lo que se plantea es algún problema, se busca una solución basándose en las diferentes asignaturas, pero no, la asignatura en realidad lo que es una organización determinada de contenido para, desde el punto de vista didáctico, llevarlo al estudiante para que lo comprenda. Es mucho más profundo, es mucho más exigente para el docente y yo creo que esto es lo que más preocupa. Los docentes necesitamos de alguna manera tener esa posibilidad para que los estudiantes aprendan mejor. Yo creo que esto va a ir en detrimento de los aprendizajes y no a favor. Este plan de educación básica integrada, según lo han desarrollado, lo han explicado las autoridades, comienza a los 3 años en educación inicial, llega hasta los 15, pero los 15 ya no coincidirán con tercero de liceo, sino con 9º grado, porque lo que hoy son primero, segundo y tercero, educación media, sea en liceos o en UTU, pasan a ser 7º, 8º y 9º. Robert Silva ha dicho que con esto se busca ganar en coordinación y superar el problema de la fragmentación que, según dicen las autoridades, va en contra del rendimiento y de los aprendizajes. ¿Qué piensa al respecto? Y bueno, yo pienso al respecto que una de las críticas que han hecho desde la mayoría del CODICEN, que es el pasaje de la primaria a la educación media y la incorporación de un montón de docentes cuando el estudiante viene
acostumbrados a una maestra o un maestro, esto no va a cambiar. No lo cambia y por lo tanto todas las argumentaciones que hemos visto se están cayendo. ¿Y por qué no lo va a cambiar? Y no lo va a cambiar porque se mantiene la estructura asignaturista y van a tener 10, 12 o más. Se habló de que en sexto de escuela podría haber más rotación de docentes como para preparar esa transición a la que usted se refiere. Hay algunas experiencias en ese sentido, pero no es fundamental. Aquí lo que sigue siendo claro es que cuando el joven se ingresa a la adolescencia, de la infancia a la adolescencia, necesita una forma diferente de ser atendido desde el punto de vista pedagógico, y eso es lo que en la tradición nacional está y va a seguir estando. Mazzoni, para el cierre de la entrevista, dos asuntos. No se elimina en este plan la repetición, pero las autoridades han planteado que buscan que termine siendo algo así como el último recurso a través de otros mecanismos que permitan de repente respaldar durante la trayectoria educativa a quien tuvo dificultades. Bueno, eso ya estaba pasando. Y ahora, podrán ¿qué hacer ocurrirá? un poco más de énfasis, pero digo, no sabemos, porque estamos esperando el reglamento de evaluación y pasaje de grado que se está elaborando por un conjunto de inspectores que con un documento base que aprobó también por mayoría el Consejo Directivo Central, se va a presentar en los próximos días, lo que llamamos el reglamento de evaluación y pasaje de grado. Veremos qué novedades trae ahí y también recordemos que estamos esperando los programas, porque por ahora se definieron las asignaturas, pero los contenidos de las asignaturas todavía no se han presentado. Y recordemos que además a todo esto hay que agregarle que esto debe ser sometido por la Ley General de Educación a el dictamen de las asambleas técnicos docentes. Así que todavía hay un proceso relativamente largo que va a dificultar inclusive la elección de horas y demás. Por lo tanto, hay un montón de incertidumbre que todavía no se han despejado y que estaremos viendo en los próximos días cómo va. Pero yo creo que además todo esto que plantean, que tú estabas pasando el canal, esto es objeto de negociación colectiva porque modifica las condiciones de trabajo y por lo tanto también es necesario que entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y el CODICEN haya instancias de negociación y también bipartitas entre los sindicatos y las direcciones generales. Así que todavía hay mucha cosa por conversar y puede haber modificaciones, porque recordemos que esto que se aprobó el otro día es por ahora preliminar. Julián Mazzoni, gracias por estos minutos en TV Ciudad. Muchas gracias a ustedes. Y seguimos haciendo MBD Noticias, edición central, con Natalia Nogués. Y seguimos hablando de educación, pero en este caso de enseñanza terciaria, porque en el marco de la discusión parlamentaria de la rendición de cuentas, la Intergremial Universitaria anunció una serie de movilizaciones en reclamo de mayor presupuesto para la principal casa de estudios. En esta semana están confirmadas las ocupaciones de las facultades de Psicología, Información y Comunicación, Ciencias Económicas, además del ISEF y de la sede Maldonado del CURE. El Consejo Federal Ampliado de ADUR del 19 de septiembre definió monitorear la negociación colectiva que denuncian sigue estancada y que fue suspendida de manera unilateral por el gobierno. ADUR señala que de aprobarse esta rendición de cuentas, la Universidad de la República llegaría a 2025 habiendo perdido un 7,6% de su presupuesto global y con una pérdida de salarios consolidada, proyectos de desarrollo académico imposibilitados, becas estudiantiles desfinanciadas y una relación entre cantidad de estudiantes y horas docentes deteriorada. Los peores números en 10 años, denuncia ADUR, bajando desde 1,8 horas semanales docente por estudiante en 2012 al 1,52 de la proyección para 2024. A esto se suma el desfinanciamiento de los sistemas científico y cultural, recortes en la educación pública, persecución sindical y reformas sin consultas tanto en UTEC como en ANEP, incluyendo las áreas de formación en educación. ADUR alerta sobre un debilitamiento presupuestal e institucional de la educación pública y anunció que en los próximos días resolverá profundizar las medidas con nuevas ocupaciones de más centros universitarios. Este martes realizan una conferencia de prensa desde la ocupación del ISEF de Parque Valle.
Y el presidente del CODICEN, Robert Silva, reconoció que se cambió el criterio con respecto a cómo manejar las ocupaciones estudiantiles. Sí, Silva dijo que se llegó a la conclusión de que el decreto del año 2020 que se venía aplicando no rige porque refiere a los trabajadores, pero reafirmó que el centro educativo no se entrega. Hemos llegado a la conclusión que claramente el decreto del año 2020 no rige porque refiere al mundo del trabajo, a los trabajadores, entonces para el caso de estudiantes no rige. Y a partir de la autonomía que la ANEP tiene como ente autónomo, establece sus estatutos y sus reglamentos, los cuales son de aplicación. Y el proceder de secundaria no ha sido, digamos, prohibir la ocupación. Lo que ha sido lo de secundaria es decir, nosotros no vamos a entregar más los centros y por lo tanto los estudiantes que quieran manifestar y hacer sentir su opinión lo pueden hacer perfectamente. La protesta en una república tiene que estar garantizada y lo está. Lo que los estudiantes no pueden hacer es coartar el derecho de otros estudiantes, de la enorme mayoría, que quieren estudiar. No puede coartar el derecho de los docentes y los trabajadores que quieren ingresar a desarrollar sus clases y sus actividades. Entonces, la protesta está, el centro educativo no se entrega, y los estudiantes que quieren protestar, protestan, los que quieren ingresar a clase ingresan, los docentes que quieren ingresar, ingresan. Eso es el criterio que ha tomado secundaria, que es un cambio, y es cierto. Y ahora es tiempo de informe. Vamos a hablar de anticoncepción con Julieta Núñez Tomás. Así es, compañeros, porque hoy es el Día Mundial de la Anticoncepción, esta herramienta tan necesaria en nuestra sociedad que a partir del avance de la salud sexual y reproductiva comienza a tomar un espacio de relevancia en la vida sexual de las personas. Llega para asegurar que se pueda vivir la sexualidad desde el placer y no únicamente desde la reproducción, y también es una herramienta fundamental para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, su disponibilidad en los sistemas de salud en general y también de Uruguay no dista de tanto tiempo, es bastante reciente y allí hubo varios cambios en nuestro sistema de salud, varios avances para intentar asegurar el acceso a la anticoncepción de manera total para la población uruguaya. Este es un proceso que comenzó en nuestro país en 2008, más o menos, con los cambios en el sistema de salud y que se consolidó en el 2011 con el decreto 09/011, que lo que hizo fue asegurar que la anticoncepción se dé en todos los sistemas, tanto en el público como en el privado, y esto evidentemente es así, está así decretado, pero el acceso a la medicación sigue siendo problemático y justamente sobre eso es que vamos a estar hablando. Los días D siempre tienen un porqué, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es el porqué del Día Mundial de la Anticoncepción? Bueno, como estábamos diciendo anteriormente, la Organización Mundial de la Salud toma a la anticoncepción como una parte fundamental del cumplimiento de los derechos humanos y en particular de los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque la vida sexual es una parte fundamental del bienestar de las personas y en tanto no se pueda asegurar, en ese sentido no está completo el derecho a la salud. Y porque además la anticoncepción es fundamental para evitar determinadas complicaciones que pueden derivar incluso en la muerte. Y sobre eso justamente es que la Organización Mundial de Salud publicó determinadas cifras que muestran, bueno, qué es lo que sucedería si se le pudiera asegurar a todas las personas los métodos, a todas las personas del mundo, a todos los países, acceso a los métodos modernos de anticoncepción. Dicen que evitaría 54 millones de embarazos no deseados, 26 millones de abortos, de los cuales 16 millones serían peligrosos, 7 millones de abortos espontáneos, y esto evitaría 79.000 muertes maternas. Así que fíjense la importancia de trabajar en el acceso a la anticoncepción. Nosotros hablamos con una ginecóloga, Leticia Riepi, que nos explicó, bueno, qué es lo que sucede a la hora de ir a una consulta ginecológica y de solicitar un método anticonceptivo. ¿Cuál es la información que debe estar disponible? ¿Cuál es la información que las personas le pueden solicitar a sus ginecólogos o ginecólogas y que además es necesario que estén presentes siempre desde el punto de vista de la salud?
cada una de las mujeres debe saber que hay un método anticonceptivo que es el adecuado para ella y que de ese método anticonceptivo debe salir del diálogo o de la entrevista que en el día hoy tengamos, o si precisa más tiempo para tomar una definición, ante otras nuevas dudas poder tener una idea de la situación. Esencialmente hay 2 o 3 elementos que son prioritarios manifestar. Uno es que el doble método, la utilización de preservativos, podríamos decir que no es un elemento menor, al contrario, es algo fundamental el uso de un doble método. Otro elemento importante a considerar es los antecedentes sobre patologías o la patología que realmente contraindica los métodos anticonceptivos hormonales es la hipertrombicidad. Después las otras patologías pueden ser contraindicaciones no absolutas. Y el tercer elemento es que dentro de la gama que tenemos de métodos anticonceptivos, esencialmente los podemos dividir en 3. En los métodos de barrera, en los métodos hormonales y en los métodos que son los dispositivos intrauterinos. Consideramos que la anticoncepción es una urgencia más y que en el momento que el adolescente concurre a la policlínica debe ser atendida, porque no atenderla en ese momento es desaprovechar un momento ideal para evitar un embarazo adolescente no planificado o no deseado. Y ahora Julieta repasará datos vinculados al acceso a la anticoncepción en Uruguay. Así es. De hecho, no hay muchísima información disponible y es uno de los problemas que tiene nuestro sistema de salud porque no es posible rastrear la anticoncepción en nuestro país. Sí sabemos, bueno, qué cantidad de anticonceptivos dio un determinado prestador de salud, pero no a quiénes. Y eso no permite enfocar en, por ejemplo, cuál es el acceso que está teniendo la población vulnerable de nuestro país o cuál es la brecha que hay en ese acceso. Sin embargo, igualmente hay una alta adhesión a los anticonceptivos en nuestro país y sobre eso justamente es que vamos a hablar. Vamos a empezar como siempre compartiendo datos en pantalla vinculados a esta vez a una encuesta que hizo Mujer y Salud en Uruguay, esta organización que trabaja con los derechos sexuales y reproductivos y que en el 2021 hizo un relevamiento justamente de utilización de anticonceptivos y estos son algunos de los principales resultados. Lo que estamos viendo acá es el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en Uruguay, cómo fue avanzando, cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Como pueden ver, no dista tanto uno de otro. Estamos viendo 2011, 2015 y 2021. En 2011, 83% de utilización de los métodos anticonceptivos. En 2015, 83,60 y allí hay un salto un poco más importante de 2015 a 2021 a 86%. Es una cifra bastante grande, bastante importante de la utilización de anticonceptivos en nuestro país. ¿Cuáles son estos anticonceptivos? Bueno, esto es lo que vamos a ver en la siguiente placa que muestra los diferentes tipos de anticonceptivos y cuáles son los más utilizados y los menos utilizados en nuestro país. Hay una importantísima utilización de anticonceptivos vía oral, que era lo que estábamos escuchando recién que mencionaba Leticia Riepi, 58,37% de utilización de este método. Luego el preservativo masculino, que también tiene un peso importante, 51,26%, el DIU 9,70%, los implantes 5,85%, la anticoncepción de emergencia, que también es un tipo de anticoncepción, 5,41%, el preservativo femenino 3,63%, el inyectable 1,85%, luego los métodos irreversibles como el ligamento de las trompas de falopio 0,74%, los parches 0,52%,
0,42% y otros métodos que también existen 0,52%. Lo que estábamos viendo acá, y ustedes dirán, bueno, pero esto no suma 100%. Bueno, no, porque los métodos anticonceptivos se pueden superponer y se pueden utilizar dos métodos al mismo tiempo, y de hecho, como estábamos escuchando recién a la ginecóloga decirlo, es algo recomendable desde la ginecología, y sobre eso justamente es que vamos a estar compartiendo en la siguiente placa. ¿Qué es lo que sucede con la combinación de métodos anticonceptivos y por qué es importante? Bueno, porque algunos anticonceptivos, como los orales, no aseguran que no se puedan transmitir enfermedades sexuales e infecciones de ese estilo, y por eso es importante usar una doble protección. Sin embargo, los números en ese sentido en nuestro país no son tan alentadores. Solamente un 77% usa un solo método y 23% de la población es quienes optan por la doble protección, que obviamente en ese sentido da mayores garantías a nivel de la salud sexual y reproductiva, y también con respecto a las enfermedades, como estábamos mencionando anteriormente. Nosotros hablamos con quien dirige la organización Mujer y Salud en Uruguay, Lilian Abrasinskas, quienes hicieron esta investigación, y nos estuvo comentando qué es lo que sucede con los derechos en ese sentido en nuestro país y qué es lo que debe hacer el Estado para, bueno, de alguna manera garantizar el acceso a la anticoncepción. Tiene que haber una canasta amplia, además de métodos anticonceptivos, porque los requerimientos en anticoncepción son múltiples, son variados, depende de tu historia, de tu situación, de tus antecedentes y de tus decisiones, ¿no? Por lo tanto, deben haber una canasta amplia de métodos anticonceptivos y por ley deben ser provistas casi con costo cero, ¿no? O sea, solo con costo de ticket medicamentos, que además, en el caso de los métodos orales, son por 13 blisters. O sea, cuando tú pagas una orden médica para esto en los sistemas mutuales, entonces te habilita 13 blisters, ¿no? A 13 series para toda la cobertura del año. Y de la encuesta que nosotros hicimos, más de la mitad accede a estos métodos por farmacias, o sea, en consumos en el mercado comercial, a un costo donde esos 13 blister que yo te decía, la orden sale menos de $1, para tener una idea. Cuando vos compras en farmacia, te sale $13 cada blister. O sea que estás pagando solo por una vez lo que tendrías que pagar por todo. Y además el incremento de los precios en los anticonceptivos. Cuando fuimos a ver cuándo había aumentado el costo de los métodos anticonceptivos y particularmente los orales, fueron por encima de todo lo que han sido los indicadores económicos. Con lo cual también ahí hay una suerte de falta de preocupación del Estado de cómo se accede, cómo ese acceso es universal, cómo ese acceso es de acuerdo a los parámetros, protocolos y guías clínicas que se han establecido, porque justamente es fundamental evitar embarazos no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual y a su vez garantizar que las maternidades y las paternidades sean deseadas, es realmente avanzar en términos sustantivos en el campo de la salud sexual y reproductiva. Bueno, volvemos a la agenda política o a la agenda político-partidaria, y por eso recibimos a nuestra compañera Macarena Vico, que ya nos contó que estaba allí en la sede del Frente Amplio. Macarena, ¿con quién estás? Sí, compañeros, como mencionábamos más temprano, la mesa política del Frente Amplio está evaluando varios temas a esta hora, entre ellos la detención del jefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou. Por eso estamos con la senadora Lilian Quechichian para saber cuáles son las primeras apreciaciones sobre este tema, senadora. Sí, hay, te diría, dos temas que han concentrado nuestra preocupación, que es la denuncia del periodista Gabriel Pereira y el seguimiento que él dice que inteligencia le está realizando, las denuncias del sindicato policial de también sentirse espiados, escuchados en sus conversaciones, y obviamente esta noticia desde nuestro punto de vista de una gravedad impresionante de la detención de uno de los custodios de nada más ni nada menos que el presidente de la República. Nos preocupa enormemente. Hoy ya la bancada de senadores del Frente Amplio hizo un informe, un pedido de informe sobre el caso Gabriel Pereira, y teníamos un informe también ya hace más de un año y medio sobre esta persona que nunca nos fue contestado. Es una persona que tiene 21 antecedentes penales,
temas como hurto, como estafa, como receptación. Es decir, realmente es muy preocupante que alguien con ese prontuario estuviera al lado del presidente de la República. ¿Piensan utilizar algún mecanismo legislativo sobre este tema? Bueno, es lo que estamos analizando. Seguramente por la gravedad del mismo, sí, tengamos que tomar algunas otras medidas. Estamos en el medio, en el Senado, de la rendición de cuentas, que empieza a votarse pasado mañana en la comisión y ya el lunes que viene en el plenario durante 4 días, pero estamos conversando con nuestros compañeros diputados también y con toda la fuerza política, porque es un tema de una gravedad tan grande que sí, que merecerá alguna otra respuesta de nuestra fuerza política. Tú decías que hace más de un año entonces que estaban enterados, digamos, de esta situación y cómo despertado, digamos, esa interrogante por su parte. Yo creo que hay mucha gente que estaba informada porque hubo muchas notas de prensa, porque ya había habido algunas alertas, algunas luces amarillas vinculadas al prontuario de esta persona, por lo tanto, no estar enterado no es un argumento. Y si realmente lo consideran así, es de una ineptitud muy grande. Entonces realmente nos preocupa. No es alguien que uno diga, hoy nos enteramos de qué antecedentes tiene esta persona, sino que ya hace más de año y medio que ya le habíamos pedido un pedido de informe que nos respondiera y nunca lo respondió. Senadora. Bueno, es todo por acá. Más adelante tendremos más novedades sobre las demás discusiones que están teniendo a esta hora la mesa política. Muchas gracias, Macarena. Y otro de los temas del día fue el del Banco República, ¿verdad? Que no brindó servicios en sus sucursales ni a través de la página web este lunes debido a un problema en el sistema informático. A través de un comunicado, la entidad bancaria pública informó que los servicios técnicos del banco estaban trabajando junto con proveedores de servicios informáticos para la resolución de este inconveniente, que está prevista, este es el dato más importante, para este martes desde la mañana. Y por esta situación el organismo informó que todos los vencimientos quedan postergados para el martes 27 debido a la interrupción de este servicio. Así que postergados hasta mañana los vencimientos. Y ahora columna de ambiente. Columna de ambiente, ya tuvimos un adelanto con Mariana Abreu. Vamos a seguir hablando sobre este proyecto llamado Neptuno, un proyecto que, bueno, tiene varias discusiones en relación al tema del agua. Recordemos que es una iniciativa privada presentada por un... Ya seguiremos con Mariana en el informe, hay una dificultad que estamos subsanando y tendremos en instantes justamente la profundización, ya que estamos hablando de eso, en esto de una nueva planta potabilizadora como proyecto, ¿no? Sí, bueno, estamos ahí, están solucionando un temita de audio que estábamos teniendo y vamos a escuchar entonces lo que nos va a informar nuestra compañera Mariana Abreu sobre este proyecto del que estamos escuchando mucho, pero no siempre sabemos exactamente de qué se trata. Ya iremos con ese tema, pero yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, Natalia, por esta fecha, ¿cómo vendrá esta primavera en términos del tiempo? Bueno, dos cositas nada más. Y si te parece, pasamos a que nos cuenten quienes saben realmente de esto, pero parece que va a haber poca lluvia en la primavera y que las temperaturas van a ser un poquito más altas de lo normal. Lo que estamos esperando para la primavera son precipitaciones por debajo de lo normal. Si a nivel país prevemos que la estadística dice que las precipitaciones están en el entorno de los 300 milímetros aproximadamente, es que las precipitaciones van a estar por debajo de ese valor. Y las temperaturas esperamos que estén dentro de lo normal y levemente por encima de lo normal, que eso significa que si en primavera estamos estadísticamente hablando con temperaturas de 17 grados, van a estar entre ese valor y un poquito más. De eso es porque aún continuamos con el efecto de la Niña, que lo que genera en nuestra región es un déficit en las precipitaciones y que las temperaturas se comporten de esa forma. Ya venimos con este evento durante los últimos 3 años y lo que estamos previendo según los modelos climáticos es que esta situación continúe por lo menos hasta principios del verano. ¿Se sabe qué pasa con los vientos, que es algo bastante frecuente en esta época también? Bueno, en realidad debido a la ubicación de los sistemas meteorológicos es que en esta época hay como un incremento un poco más en el viento y eso genera esa sensación. O sea, aún no tenemos una estadística de los vientos en esta época del año, pero sí sabemos que debido a la ubicación de los sistemas, esta época del año es un poco más ventosa que el resto. Bien.
Decías que estos fenómenos, como consecuencia de la niña, son los que provocan también, por ejemplo, en Centroamérica, más huracanes. Claro, lo que sucede es que la niña tiene diferentes comportamientos, tanto el fenómeno del niño como de la niña se comportan diferente de acuerdo en la zona del planeta en donde estemos. La niña en nuestra región genera déficit en las precipitaciones, pero en regiones más como Centroamérica generan que haya una intensificación en los sistemas meteorológicos más comunes para esas latitudes. Al revés que el niño en nuestras latitudes genera un aumento en las precipitaciones y en esas latitudes genera un déficit en las precipitaciones. Natalie Bentancor señaló que las bajas precipitaciones no son una buena noticia para el agro. Recomienda que se sigan las estadísticas y se trate de planificar de acuerdo al pronóstico. Que traten de planificar de acuerdo a lo que se está previendo en los modelos climáticos, porque esa información es de mucha utilidad para hacer una buena planificación y que el sector pueda tomar las medidas correspondientes. Y ahora sí, Proyecto Neptuno como tema. Sí, es la mejor solución o alternativa para el abastecimiento de agua, Mariana. Exactamente, bueno, esa es la pregunta que nos planteamos en este informe. Estuvimos hablando días atrás sobre si el proyecto Neptuno implicaba o no la privatización del agua, como plantearon diferentes actores sociales y políticos. Recordemos, se trata de esta planta potabilizadora de agua, construirse en el departamento de San José para abastecer Montevideo y la zona metropolitana, una iniciativa presentada por un consorcio de empresas privadas, SACEM, Verques, Ciemsa y FAST, y que es una inversión de casi 250 millones de dólares. Por eso es tan importante hablar de este proyecto, porque implica nada más y nada menos que el recurso del agua y también una importante inversión que hace el Estado en última instancia, más allá de que se trate de una financiación privada. Bueno, esta interrogante de si es la mejor alternativa la va a tener que responder también el ministro de Ambiente, Adrián Peña, que fue convocado por la Cámara de Diputados al Parlamento a dar explicaciones, así que ahí van a surgir seguramente nuevos elementos, pero las autoridades ya han defendido este proyecto que, bueno, tiene el nombre del dios romano, Neptuno, del dios del agua y de los mares. Lo que sí hay un consenso, o este proyecto parte de un consenso, que es la necesidad de generar más agua potable. ¿Por qué? Porque crece la demanda y la planta de Aguas Corrientes, que está ahora en el departamento de Canelones y toma agua del río Santa Lucía, no da abasto. De hecho, en algunos momentos del año y en algunas regiones ya hay problemas de abastecimiento. Vamos a compartir un mapa en donde vemos la ubicación justamente de lo que es esta planta, como vemos, planta de OCE, de Aguas Corrientes, que ya está instalada y funcionando y dando abastecimiento a Montevideo y zona metropolitana, que es allí donde vivimos el 60% de la población, pero como decía, la demanda aumenta año a año y además la calidad del agua que llega a las plantas está deteriorada. Ahí. Así que bueno, este es un problema que se puede llegar a agravar. El tema es si este proyecto Neptuno, ahora lo vemos localizado también en el mapa, va a tomar agua del Río de la Plata, no ya del río Santa Lucía. A ver si lo podemos ver en pantalla, el proyecto Neptuno ahí en Arasatí. Bueno, si esta opción es la mejor, la más indicada para justamente responder, ahí lo vemos, el problema de abastecimiento. ¿Por qué? Porque las autoridades anteriores de la administración pasada, bueno, ya venían trabajando en una alternativa que era generar un embalse y una represa en el arroyo Casupá, a ver si lo podemos ver, en el departamento de Florida, una inversión menor de 80 millones de dólares y bueno, ahí hay diferentes visiones con respecto a cuál alternativa es la más adecuada. Vamos a escuchar lo que decía el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, respecto a Neptuno y a Casupá. Uruguay no puede, sobre todo su área metropolitana, no pueden depender de una sola fuente como tienen hoy y una planta que ha cumplido heroicamente su labor de proveer de agua a Montevideo, pero que es un riesgo cada vez mayor la dependencia solamente de esa planta. O sea que necesitamos una fuente alternativa. Eso nos plantea este proyecto, que la toma del Río de la Plata, una fuente alternativa que además va a generar una mejora ambiental en el propio río Santa Lucía, al bajar la presión que tiene hoy para extraer agua para Montevideo.
Casupá es la misma cuenca de Santa Lucía. No quiere decir tampoco que se postergue el proyecto o que se abandone el proyecto de Casupá. Casupá seguramente el monto que se había estimado en un principio iba a quedar muy chico porque eso solamente abarcaba la presa de Casupá y no tenía en cuenta las necesarias reformas e inversiones en la planta de aguas corrientes que al recibir más agua iba a requerir una ampliación a su vez como la línea de bombeo. O sea que de alguna manera ahí iba seguramente el presupuesto original de Casupá iba a ser el doble para que ese proyecto terminara proveyendo de agua a Montevideo. Bueno, y el gobierno, justamente ya que escuchábamos al subsecretario de Ambiente, decidió contratar una empresa que es israelí para evaluar este proyecto Neptuno. Exactamente, esta compañía israelí hizo diferentes consideraciones respecto de este proyecto, pero me gustaría destacar una que es el tema de la salinidad y los eventos de salinidad que suceden en el Río de la Plata y cómo puede llegar a afectar esto la producción de agua potable. De hecho, este es uno de los argumentos que técnicos y la oposición política sustentan para rechazar lo que es este proyecto. Esta empresa destacó la necesidad de generar reservorios de agua para mezclar con el agua que se distribuye en las cañerías y así bajar lo que es la salinidad. Vamos a escuchar ahora a Edgardo Ortuño, quien es representante por el Frente Amplio en el directorio de OCE. Cuando se estudiaron todas las alternativas, todas descartaron el Río de la Plata como fuente por los problemas de la salinidad alta en niveles no admisibles para su potabilización. Y justamente en los estudios de este proyecto Neptuno se ha comprobado que solo en este verano tuvimos 86 días de salinidad que hubieran significado que la planta no hubiera podido producir. Por lo tanto, crearon como alternativa, y estas son las dificultades que tiene el Río de la Plata en su calidad, la construcción de una laguna artificial, de una reserva de agua dulce, donde poder abastecer a la planta en casos cuando el río tiene salinidad en esos niveles tan importantes. Y ahora se está planteando eliminar. Por lo tanto, si esto es así, invertiremos millones y millones de dólares en un proyecto que no va a solucionar nada porque no la vamos a poder tener disponible produciendo agua potable cuando la necesitamos, que es en verano. Proyecto a proyecto, el proyecto de Casupá sale menos de la mitad en lo que es la obra de construcción. Venimos preguntando hace meses dónde están los estudios serios, científicos, de ingeniería, que sustenten lo que afirma el gobierno de que saldría más Casupá y no han aparecido, no hay, en OCE no existen. Para el cierre, Mariana, ¿se consultó a la academia para desarrollar el proyecto? Bueno, justamente nosotros estuvimos conversando con diferentes fuentes académicas y destacaban la necesidad de que más actores que han estudiado estos temas estén en esta discusión que todavía no está saldada. Estuve conversando con Luis Aubriot, quien es doctor en biología y también investigador de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, y Aubriot decía que el tema del Río de la Plata, o sea, en el Río de la Plata hay cianobacterias, son estas algas tóxicas que afectan a los humanos y que por ese motivo entendía que, bueno, el proyecto Neptuno no era la opción quizá más favorable, si bien dijo que en Casupá un embalse genera las condiciones para que justamente haya cianobacterias, pero era un ecosistema podría ser, ¿no?, de generarse este embalse más controlado, no así un río sobre el que no se puede tener mucho control. De todas maneras, también habló de otras alternativas, como de aumentar embalses, la cota de embalses ya existentes para, bueno, generar más volumen en lo que es el Santa Lucía y poder potabilizar más agua, pero quisiera cerrar con una reflexión que hacía Aubriot, porque todo esto parte de un aumento de la demanda, como dijimos, ¿no? Entonces, Aubriot decía, bueno, es necesario también cuestionarse o problematizarse cómo consumimos el agua potable por parte de la industria, pero también por parte de los particulares. Aquí él ponía los ejemplos, se lavan autos con agua potable, se tira la cisterna y se utiliza agua potable en muchísimas casas. Entonces, bueno, él decía, es interesante también problematizar y cuidar más ya desde el consumo, además de arreglar las tuberías. Se pierde más de la mitad del agua potable por las diferentes cañerías de OCE que están en mal estado, y sobre esto también están trabajando las autoridades, así que veremos qué pasa al respecto. Bien, muy interesante, Mariana, muchas gracias.
Cerramos la columna, ¿no? Cerramos la columna y el bloque, Martín. Es cierto, pero no se vayan porque hay más. Rapidito a conocer las noticias del ámbito internacional. Está pronto Alejandro Gabart. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos en Rusia, donde no vamos a hablar de la guerra, sí de una situación que parece comenzar a ser común en ese país, lo que hasta ahora es común en Estados Unidos. Un tiroteo que mató nada más y nada menos en una escuela a 15 personas, 11 de ellas niños, hay 24 heridos, 22 de ellos también son niños. Esta situación se dio en una ciudad que está a 1000 kilómetros de Moscú. Es raro que ocurran estos episodios porque los rusos no tienen tanto acceso a las armas como los estadounidenses, pero, sin embargo, desde el año 2020 para acá ya han ocurrido varios hechos similares. Al menos 15 personas murieron, incluidos 11 niños, y otras 24 resultaron heridas después de que un hombre armado abriera fuego en una escuela en la ciudad de Ijevsk, a 1000 kilómetros de Moscú, en el centro de Rusia, en un ataque que el presidente ruso Vladimir Putin calificó de acto terrorista inhumano y el último de una serie de tiroteos en escuelas que ha sacudido a Rusia en los últimos años. El comité de investigación identificó al atacante como Artyom Kazantsev, de 34 años, un exalumno graduado en la misma escuela, y las autoridades dijeron que llevaba una camiseta negra con símbolos nazis y un pasamontañas, aunque aún no se han dado detalles sobre sus motivos. De acuerdo con la agencia oficial rusa TASS, el asaltante iba armado con 2 pistolas y acarreaba munición abundante, aunque la tenencia de armas no es demasiado habitual en Rusia, donde es bastante más difícil adquirir una pistola que en países como Estados Unidos. Los tiroteos masivos en escuelas y universidades de Rusia fueron raros hasta el año 2021, cuando el país se vio sacudido por 2 matanzas separadas en las ciudades rusas centrales de Kazán y Perm, que impulsaron a los legisladores a endurecer las leyes que regulan el acceso a las armas. Las autoridades han culpado a la influencia extranjera por los tiroteos escolares anteriores, diciendo que los jóvenes rusos han estado expuestos en línea y en la televisión a ataques similares en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. El triunfo de Giorgia Meloni era esperado en Italia, aunque no por un porcentaje tan alto, demostrando que la ultraderecha está fuerte en ese país, el tercer país de la Unión Europea en materia económica y uno de los fundadores. ¿Por qué digo esto? Porque la prédica de Meloni y de quienes le siguen ha sido hasta ahora, como se denomina, euroescéptica, anti-inmigración, ante leyes de género y otras, y ha sido saludada por todas las derechas de Europa y de América Latina. De hecho, el hijo de Bolsonaro ya la saludó también por haber triunfado. Lo cierto es que sería la primera vez que una mujer llega a ocupar ese cargo. Lo hizo con el apoyo, los hermanos de Italia, de Forza Italia y también de la Liga de Matteo Salvini y de Silvio Berlusconi. Ahora la duda es ver qué va a pasar con este gobierno. Hay preocupación en la Unión Europea por el giro que ha tomado la política en Italia. La alianza que lidera la formación ultraderechista Hermanos de Italia y que incluye también a la Liga y los conservadores de Forza Italia ganó tras obtener el 44% de los votos, y la gran triunfadora y muy posible nueva primera ministra es Giorgia Meloni, la líder política anti-inmigración cuyo partido Los Hermanos de Italia fue el más votado entre la coalición tras conseguir el 26% de respaldo, multiplicando por 6 el apoyo obtenido hace 4 años cuando alcanzó el 4%. Así la asociación de derechas obtiene una holgada mayoría y se encamina a ocupar unos 240 escaños en la Cámara de Diputados, de acuerdo con las estimaciones, muy por encima de los 200 necesarios para imponerse en el legislativo y dirigir el primer gobierno liderado por la extrema derecha en Italia desde la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo a Meloni en la primera mujer que ocupe el cargo de primera ministra en Italia. El país llega a este escenario tras unas elecciones anticipadas por la caída prematura de la administración de Mario Draghi el pasado julio, y en segundo lugar se encuentran los socialdemócratas de Enrico Letta, que han conseguido el 19% de apoyo, seguido por los populistas del Movimiento 5 Estrellas con el 15%. La sacudida de Italia hacia la extrema derecha cambió de inmediato la realidad geopolítica del viejo continente, al situar a un partido euroescéptico como dirigente de un país fundador de la Unión Europea y su tercera economía más grande, algo que los líderes de derecha de toda Europa elogiaron de inmediato, y el ascenso meteórico del partido de Meloni como un mensaje histórico. Tras la victoria de Meloni, el líder del Partido Demócrata
Enrico Letta, prometió hoy que serán una oposición dura e intransigente y que no permitirán que Italia salga del corazón de Europa y de los valores europeos. Antes de la despedida siempre está el pronóstico del tiempo. Sí, vamos rapidito a repasar los datos para los próximos 3 días en la zona metropolitana y ya vemos en pantalla, martes 27 de septiembre, 9 grados de mínima, 19 de máxima. Pasado mañana, miércoles 28 de septiembre, antepenúltimo día del mes, 6 de mínima, 16 de máxima. Y el jueves 29 de septiembre, baja la mínima, atentos, a 5 grados y la máxima también un poquito a 16. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad con Gerardo Caetano como entrevistado. Bien, quédense entonces en la pantalla de TV Ciudad, que también luego estará la letra chica, y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien.